Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero comentar, decir una noticia que es de última hora, de hoy, de esta mañana, y es dar el pésame a todas las familias, ¿no?, que han padecido la pérdida de los familiares con el accidente aéreo de los Alpes. Simplemente decirlo para que todos hoy estemos con ellos, ¿no?, con su pérdida. Y bueno, hoy es un día muy especial, ¿no?, porque tenemos el placer de contar con nosotros a una persona, una eminencia de las ciencias económicas, como es Juan Torres, y bueno, nos va a ilustrar con su sabiduría qué nuevas alternativas podemos emplear en Andalucía en estos tiempos que corren de crisis tan difíciles para muchas familias y para muchas personas. Bueno, simplemente deciros que espero que disfrutéis muchísimo, porque hoy seguro que todos y todas los que estamos aquí nos vamos a llevar una lección aprendida a casa, y simplemente pasarle la palabra a mi compañero Manuel Carreño, que se encargará también de presentar conmigo este acto tan bonito que estamos hoy aquí realizando. Y nada más, espero que os guste mucho, y para acoger cálidamente al señor Torres, me gustaría que lo recibiéramos con un fuerte aplauso para que se sienta acogido una entre nosotros, por favor. Bueno, resaltar las palabras del compañero Pablo, que bienvenido a todos y a todas. Ayer algunos de los que están aquí me preguntaban: ¿quién es Juan Torres? Digo, bueno, pues Juan Torres es un economista, es un catedrático de la ciencia económica, por la Universidad de Sevilla, y me preguntan: sí, bueno, pero ¿qué más? Dime algo más de él. Y digo, la verdad es que podríamos definir a los economistas como definía perfectamente José Luis San Pedro, otro economista. Me van a permitir ustedes que lo cite textualmente, porque decía José Luis San Pedro que hay dos tipos de economistas: los que trabajan para que los ricos sean más ricos y los que trabajan para que los pobres sean menos pobres. Juan Torres pertenece al segundo tipo de economista. Hoy Juan Torres viene exponiendo una conferencia con el título Alternativas para Andalucía en tiempos de crisis. Andalucía, como ya sabéis, es una tierra tristemente empobrecida, con una tasa de paro de un 30%, es la comunidad autónoma de España con más tasa de paro, es su asignatura pendiente a corregir. Y bueno, y resulta que siempre se toman medidas que no son eficaces para arreglar estos datos, y resulta que siempre nos dicen que no hay alternativa. Entonces, cuando uno ve a economistas como Juan Torres que te dicen si hay alternativas, y gente tan preparada como él que te lo dicen, pues dices tú, pues verdaderamente sí que hay una alternativa. Juan Torres viene hoy para presentarnos una serie de medidas que se podrían tomar para mejorar la vida de los andaluces y las andaluzas, tomando alternativas en economía. Y bueno, por decir un poco de la biografía de Juan Torres es catedrático por la Universidad de Sevilla, como he dicho antes lo fue por la Universidad de Málaga. Ha sido colaborador del documento económico que se ha realizado hace poco de Podemos, junto a Vicente Navarro. Es miembro del Consejo Científico de Ataque España y es autor de numerosos artículos y ponencias y libros. Y nada más, ya sin más demora, paso a darle la palabra a Juan Torres. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para traerme al centro de Andalucía, el corazón de Andalucía, donde he venido bastantes veces, unas veces por razones, digamos, académicas, para dar clases, dar charlas, otras creo que un par de veces o tres a los actos de homenaje a ese gran andaluz y comprometido andaluz de Antino García, y también algunas otras veces pues porque
se está aquí tan a gusto que cuando a veces con mi mujer digo, bueno, vamos a perdernos, pues nos hemos perdido nosotros, ¿no? Muchas gracias, por lo tanto, por invitarme, por darme el privilegio de hacer lo que yo modestamente puedo hacer, que es pensar en voz alta y trasladar el fruto de mi pensamiento, simplemente para contribuir a que ustedes piensen también. Yo no tengo la verdad, como lo evidente. Yo simplemente soy un estudioso comprometido. Quiero estudiar y quiero pensar para tratar de favorecer a las personas más desfavorecidas, para las empobrecidas, porque no hay pobres, hay empobrecidos. Y lo que yo puedo hacer es trasladar el resultado de mi reflexión, de mi pensamiento, de mis ideas, por si pudiera servir de algo. Y pido disculpas de entrada porque hoy no debe ser mi mejor día, porque estoy en una pre-gripe, o no sé si ya casi gripe, que me estoy tratando con unas pastillas que me da mi suegro, que me curan, pero que me dejan hecho polvo. Y bueno, trataré de salir adelante como pueda en la charla. Yo voy a hablarles de economía en Andalucía, de qué creo yo que nos pasa y qué creo yo que sería necesario hacer para que lo malo que nos pasa, no nos siga pasando. Yo creo que vivimos en una tierra privilegiada. Cualquiera que haya estado en Andalucía lo sabe. Aquí se viene la gente que tiene más dinero del mundo a disfrutar a nuestra costa. Aquí han venido las culturas más ricas de la historia. Aquí están ciudades que son de las más conocidas del mundo. Aquí tenemos tierras que desde hace siglos y siglos producen riqueza por doquier. Tenemos una fuente de energía inagotable que es el sol. Tenemos una gente que cuando se pone a trabajar y se pone a hacer cosas no hay quien la iguale. Y somos la región con más paro de España. Y tenemos unos niveles de pobreza que casi hasta da vergüenza señalarlos. Tenemos millones de personas que se levantan cada día sin saber lo que hacer, sin tener empleo, queriendo hacer lo que sea, dispuestos a irse a donde haya que irse. El otro día leía a un economista, no voy a decir su nombre porque ni siquiera para eso quiero hacerle propaganda, y también lo decía el ministro de Economía de Alemania, es que de los jóvenes españoles, y el economista decía que los andaluces no se mueven y no están dispuestos a irse a otro sitio a trabajar. Pero ¿cómo es posible? Si yo preguntara aquí, ¿quién de ustedes ha salido fuera de España a trabajar, o quién ha tenido en su familia personas que hayan ido a trabajar? ¿Cuántos levantaban la mano? Un montón. Pero se han salido en 20 o 25 años de Andalucía casi 2 millones de personas, de 7 más o menos. 2 millones de personas han tenido que coger la maleta, la carretera, los trenes para irse a donde fuera, a trabajar más que nadie. ¿Cómo puede decirse que la gente de Andalucía no está dispuesta a trabajar? Algo nos tiene que pasar, algo nos tiene que estar pasando para que, teniendo la riqueza que tenemos, teniendo el capital humano, la fuerza intelectual, aquí han nacido los mejores, no diré los mejores, ¿no?, pero de los mejores poetas del mundo, de los mejores escritores del mundo, de los mejores pintores del mundo, científicos que han sido ejemplo y que están creando riqueza en todas las esquinas del mundo.
cómo nos pasa lo que nos pasa. Yo voy a tratar de explicar cuál es, desde mi punto de vista, qué nos ocurre. Porque yo creo que a la economía, que es de lo que yo sé un poquito, los que no piensan como yo dicen que no sé nada, bueno, no saben nada, lo que yo sepa lo pongo aquí y que cada uno se quede con lo que le pueda servir. Yo creo que a la economía, como a cualquier cosa de la vida, para darle solución, para darle respuesta a un problema, lo fundamental es saber la causa que lo origina. ¿Qué ha pasado a esta persona que ahora tiene esta enfermedad? Saber uno la causa y ya le puede dar, si hay, el remedio. Pero si no acertamos en las causas, yo creo que es imposible que le podamos dar un remedio a un problema. Entonces, a mí me parece muy importante analizar las causas de lo que nos ha pasado, de lo que nos pasa. Y a la hora de analizar las causas de cualquier problema, también es muy importante cómo nos ponemos a estudiar esas causas. ¿Con qué cabeza, digámoslo así, para que nos entendamos todos, analizamos los problemas? Y ahí me parece que hay que tener de entrada algunas cuestiones importantes presentes. La primera, yo creo que para analizar, para entender lo que pasa en Andalucía, para entender Andalucía, lo primero que hace falta saber es que Andalucía no es una tierra de blancos y negros, de blanco y negro. Andalucía es una tierra de muchas tonalidades. Vemos las cosas aquí con un montón de colores. Bueno, es una metáfora, es una manera de hablar. Yo me refiero a que aquí las cosas no las podemos ver en blanco y negro, buenos y malos. No podemos ver las cosas como si solamente tuvieran los extremos. Ahora hemos vivido una campaña electoral. ¿Qué oíamos? Seamos sinceros. Vamos a dejar por un momento aparte la preferencia que cada uno tengamos, que es natural, cada uno vemos las cosas de una manera. ¿Qué oíamos? Andalucía es el reino de la corrupción. En Andalucía va todo bien. En Andalucía todo funciona mal. No. Las cosas en Andalucía no son así. Ni son blancas ni son negras. Y si nosotros nos empeñamos en ver Andalucía como una cosa de blanco y negro, de buenos y malos, de positivo y negativo, no vamos a entender nunca a Andalucía. Hasta en nuestra lengua. Ponemos a una persona de Huelva y a una persona de Jaén y hay más diferencia en su tono, a lo mejor en su acento, que entre una persona de Valladolid y una persona de Cáceres o de País Vasco. Incluso muchas veces comparamos a personas que son de dos pueblos que están uno al lado del otro y nos sentimos diferentes. Pero al mismo tiempo que nos sentimos diferentes, nos sentimos los mismos. Nos sentimos que formamos parte de lo mismo. Es verdad que aquí no, la mayoría, si nos preguntan, ¿sois nacionalistas? No. En las encuestas se le pregunta a la gente, por lo menos en el sentido que tiene el término en otros lugares, ¿no? Pero nos sentimos andaluces. Pero nos sentimos solo andaluces, no, es que nos sentimos andaluces y nos sentimos también españoles. Y nos sentimos andaluces y de Osuna y a lo mejor también de Marchena, de Sevilla o de Almería, porque lo sentimos también como algo propio. Esa mezcla se ha dado siempre en la historia de Andalucía. Andalucía ha sido una tierra de mezclas, de mosaicos.
A lo mejor por eso nos gustan tanto los mosaicos, y hay mosaicos tan bonitos en nuestros lugares, ¿no? Puede parecerte una tontería, pero es muy importante. Si se empeñan en que veamos las cosas en blanco y negro, no vamos a entender Andalucía. Los buenos y los malos no es una manera de estudiar las cosas. Por ejemplo, muchos economistas, muchos políticos, mucha gente, dice, lo hemos oído estos días atrás, ¿no? Es que Andalucía está lo mismo o peor que hace 40 años. ¿Lo han oído? Es que Andalucía está mejor que nunca. Lo hemos oído. ¿Quién lleva razón? Ni una cosa ni otra. Muchos economistas me dicen, hombre, pero si tenemos ahora más paro que hace 30 años, si tenemos una renta... Digo, vale, pero ¿qué le pasaba a alguien en el campo hace 30 o 40 años cuando se caía de un árbol o una mula y se rompió la pierna y se quedaba? Había casas de socorro en los pueblos. Y si el médico quería ir, por la noche iba, y si no, no iba. Ahora no nos pasa eso. ¿Quién estudiaba hace 40 años en los pueblos o en las ciudades en un instituto? Pues yo se lo digo, en el año 70, en el año 80, 1 de cada 5. Hoy 7 de cada 10. ¿Quién podía estudiar antes? No estamos en el mejor de los mundos, pero nosotros no estamos como hace 30 o 40 años. Tenemos hospitales, tenemos universidades, tenemos escuelas que perfectamente pueden estar comparándose con las mejores del mundo. ¿Son las mejores del mundo? No, seguramente no, pero desde luego no tienen mucho que envidiar. Tenemos los maestros, las maestras, los médicos. En Andalucía somos ejemplo y estamos a la vanguardia de trasplantes. Eso no pasa por casualidad. Esos picos se dan en cordilleras. Somos vanguardia mundial en trasplantes porque tenemos un buen sistema de salud. ¿Que hay colas? Naturalmente. ¿Que hay retraso? ¿Que hay listas de espera? Por supuesto que sí. Somos una tierra pobre, empobrecida, como vamos a ver ahora. Entonces, decir que ahora estamos igual que hace 30 o 40 años es sencillamente inaceptable, no se puede admitir. ¿Estamos ahora mejor que nunca? Hombre, pues si lo miramos, por ejemplo, resulta que ahora tenemos 4 veces más casi personas paradas que hace 35 años. Si nos comparamos, hace 35 años estábamos en el furgón de cola y ahora también. Es que las cosas no son blanco y negro. Y hay quien se quiere empeñar en que veamos las cosas en blanco y negro. Pues no. Tenemos que resistirnos a eso. Y lo vemos en la política. Es que el PSOE es el diablo. Pues no. Ni el PSOE es el diablo, ni el PSOE es Dios, ni el PP ni nadie. Nos tenemos que acostumbrar a ver las cosas como lo que son, con tonalidades, con matices. La vida es así. Y Andalucía especialmente es así. Esa es la primera cosa que yo quisiera dejar claro. He insistido un poco porque me parece fundamental. Es como un médico, para operar de una determinada manera necesita un determinado instrumento. Si no tiene en la mano el instrumento, no opera bien. Pues el que analiza la sociedad, la economía, también tiene que tener un instrumento. Y ese instrumento se llama ver las cosas en su realidad, que no es ni blanco ni negro. Déjense ustedes de ese monocolor, porque entonces no lo van a ver. Segunda idea. Yo les hablo de economía, como les he dicho, pero ningún problema económico tiene solo una dimensión económica, o se puede entender solo como un problema económico, porque los problemas económicos no tienen soluciones económicas que los dé un técnico. A mí se me estropea el reloj y lo llevo al relojero. Y el relojero sabe la pieza que hay que quitar y ponerle, porque es un técnico de la relojería. Pero en la economía, cuando las piezas
de los problemas que tenemos día a día se estropean, no solo es que una pieza deje de funcionar, sino que cada una de esas piezas en la economía significa o lleva consigo que el dinero va a un bolsillo o a otro. La empresa que nos trae la leche a la tienda donde la compramos, o la empresa que arregla la rueda del coche cuando se estropea, es una u otra, funciona de una manera o de otra, pero eso significa que el dinero que lleva consigo traer la leche, producirla o arreglar la rueda va a un bolsillo o va a otro. Y eso ya no es una cosa técnica. Ya no es una cosa técnica, eso ya es político, es decir, qué bolsillo se va a ver más o menos beneficiado. El profesor Fuentes Quintana, que era un profesor digamos, bastante conservador, no era precisamente un izquierdista, cuando le hicieron ministro de Economía en el año 1977, salió en la televisión y le dijo a los españoles, en una situación muy difícil, parecida a la nuestra de ahora, los problemas económicos no tienen soluciones técnicas, no esperen ustedes que se reúnan unos cuantos técnicos y digan lo que hay que hacer, tienen soluciones políticas. Y como tienen soluciones políticas significa que se las tienen que dar todos y que hay que tomarlas con el acuerdo de todos, con la participación de todos. Y además eso significa que los problemas económicos hay que verlos con todo lo que hay a su alrededor. Por ejemplo, si nosotros estudiamos el problema de la agricultura en Andalucía, problema económico, ¿qué hacemos para que nuestros campos den riqueza? ¿Qué hacemos para que no tengamos la tierra yerma? Para que lo que cultivemos se pueda traducir en empleo y en ingresos decentes. Pues eso es imposible de resolver si no contemplamos, por ejemplo, la historia. Si no sabemos lo que pasó hace años con los latifundios, con las conquistas de la tierra. Si no sabemos lo que pasó en la época de Franco, con los caciques. O si no sabemos ahora lo que pasa con los alemanes y la Unión Europea. Entonces, para estudiar un problema económico, tenemos que mirar también lo que pasa alrededor. La política, la historia, la cultura, también influye. El haber estado durante decenios, siglos, avasallados, dominados, generaciones después de generaciones, con la bota en el cuello de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. No nos engañemos. También eso crea personas temerosas. A mí muchas veces cuando voy a muchos pueblos y ciudades, me dicen la gente, es que la gente todavía tiene miedo. Es normal. Yo ya no soy joven, ¿no? Y tengo un amigo que tiene la suerte en Granada de que su padre viva. Claro, el padre ya mayor. Y me dice mi amigo, dice, pobrecillo mi padre, cada vez que hay elecciones, me dice, no voy a decir nombre, fulanito, no se te ocurra ir a votar, que se enteran a quién votas. El hombre todavía tiene miedo de la época de los caciques, de antes de la República. Todavía lo tiene dentro. Y la gente que ha visto cómo su familia iba a la cárcel, que lo apaleaban. El miedo es humano. También eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar los problemas económicos, ¿no? Bueno, esa es la segunda cosa que a mí me importa, que quisiera decir antes de empezar. Y la tercera también es muy importante, y es que hay que quitarse las gafas, las anteojeras. Bueno, las gafas estas de ver no, las anteojeras.
es una manera de hablar. Los prejuicios. Porque vemos las cosas con prejuicios que nos han dicho tantas veces que no los hemos creído. Y ya forman parte de nuestra manera de ver las cosas. Hay que quitárselos de medio. Y hay que ayudar a la gente a que se quite las anteojeras, los prejuicios. ¿Cuántas veces no nos han dicho, lo dicen incluso economistas, catedráticos, profesores, es que Andalucía ha fracasado? Es que ha fracasado. Está en libros, ¿eh? Es que ha fracasado en la agricultura. La agricultura en Andalucía fracasó. ¿Por qué no tenemos industria? Porque fracasó en Andalucía. ¿Por qué no tiene más poder los andaluces? Porque fracasaron. No hay un pueblo andaluz con fuerza, no. Eso lo dice mucha gente, intelectuales de mucho prestigio. Bueno, mucho prestigio, claro, le dan premios, les dan ayuda, les dan honores para que lancen ese discurso y la gente diga, hombre, si yo vivo en una tierra que ha fracasado desde hace cientos de años, ¿para qué voy a intentar yo ahora en mi pueblo poner en marcha algo? Si estamos condenados al fracaso. ¿Para qué vamos a montar una cooperativa agraria? ¿O para qué vamos a intentar meterle mano a los problemas del campo si nos han dicho estos señores que ya fracasamos hace 200 años? ¿Para qué vamos a intentar poner una industria si ya nos han dicho que fracasamos el desarrollo industrial en Andalucía? Hay que quitarse eso de la cabeza porque es falso. Porque Andalucía no es un pueblo que haya fracasado. Andalucía ha tenido y tiene explotaciones agrarias que son ejemplares en todo el mundo. Están a la vanguardia del mundo. Hay explotaciones agrarias con una tecnología, con un avance, con una calidad, con una proyección internacional, como no las hay en otros lugares del mundo. Nosotros tenemos industrias aquí que son industrias de vanguardia. Nosotros tenemos, como he dicho antes, hospitales que dan lecciones al mundo. Nosotros no hemos fracasado. Lo que ocurre es que a nosotros nos han llevado por una vía y nosotros nos hemos dejado llevar por una vía que era una vía que le convenía a unos pocos, que durante muchos años han tenido privilegios como los que más, pero a costa de empobrecer a muchos. Por lo tanto, la tercera cosa que yo quería decir, quitarse los prejuicios. Vamos a no dejarnos llevar por lo que quieren que nosotros pensemos y vamos a pensar con nuestra cabeza. Y ya entrando un poquito más de lleno, una cosa que a mí me parece que es fundamental para entender dónde estamos es estudiar, conocer nuestra historia. Vamos al médico y nos empieza a preguntar, dice el médico, ¿por qué querrás saber qué le pasó a mi padre o a mi madre? Porque muchas veces es decisivo. Pues igual pasa con Andalucía, yo creo. Hay que conocer de dónde venimos, por qué hemos recorrido un camino que nos ha traído hasta aquí. Y cuando hacemos ese ejercicio, no nos podemos salir de ahí. Siempre que empezamos a hablar, oiga, hay que saber de dónde venimos, siempre hay alguien que dice, vaya, ¿tú qué pasa? ¿Ahora quieres arreglar cuentas con la historia? Tú es que sí. Yo quiero saber de dónde vengo, yo quiero saber el origen de los problemas que tenemos ahora. Andalucía tiene un problema de origen muy importante, y es que cuando otras naciones o incluso otras regiones de nuestro alrededor, digamos, entran en la modernidad, en la etapa más reciente de nuestra historia, lo hacen acabando con los privilegios del Estado anterior, del Estado absolutista, de los regímenes feudales que estaban basados en la posesión de la tierra y en la utilización de la vida de miles de personas.
Andalucía entra en la modernidad permitiendo que los recursos fundamentales, sobre todo como la tierra, se mantuvieran muy concentrados en manos de muy pocas personas, por los privilegios que tenían. Y esa propiedad de la tierra tan concentrada, yo creo que aquí, en estos pueblos, en estas comarcas, pues esto lo tengo que, no hace falta que lo explique con mucho tiempo, que le dedique mucho tiempo para explicarlo. Lo que hizo fue que permitió que los propietarios de tierra, había que decir los propietarios de muchas tierras, obtuvieran una gran cantidad de beneficios a base de mantener salarios de miseria. ¿Por qué? Porque tenían mucha mano de obra, a base de mucha miseria. A diferencia de lo que pasaba en otros lugares de Europa o incluso de España, en donde, como la propiedad estaba más repartida y había un mayor equilibrio, los salarios tenían que ser más elevados. ¿Y qué pasó? Pues que en una Andalucía de bajos salarios, de mano de obra abundantísima, que permitía obtener beneficios muy altos, no disponía de rentas más que las que iban a los propietarios de la tierra, y no, como en otros lugares, a generar lo que llamamos, pues, digamos, un mercado interno, ¿no?, que hubiera alimentado sectores industriales, pequeña y mediana empresa, sectores de servicios que vivían con el salario de la gente que trabajaba en el campo, porque vivían en la miseria, hasta muy pocos años, a diferencia de lo que, como digo, ocurría en otros lugares. Y como no había recursos, no había salarios para mantener la industria o para mantener servicios suficientes, los que tenían esas ganancias tan grandes en el campo, ¿qué hacían? Vivir de ellas. El lujo, el rentismo, colocar el dinero fuera. Durante muchos años, Andalucía tenía miles, cientos de miles de jornaleros, de gente malviviendo, pero malviviendo en el campo, propietarios ricos y bancos con los depósitos más altos de España. Te encontrabas que Granada, en otras provincias, los bancos de esas provincias eran, en la lista de los depósitos que tenían en los bancos, estaban los primeros. La mayor pobreza, la mayor cantidad de gente viviendo de nada, y sin embargo los bancos con depósitos que estaban a la cabeza de España. ¿Por qué? Porque los propietarios de la tierra no utilizaban ese recurso porque no le proporcionaba rentabilidad, a diferencia de lo que pasaba en otras tierras, en donde el salario más elevado que recibían los que trabajaban en la tierra se podía dedicar, pues, a comprar en pequeña industria, en pequeño comercio, en pequeños servicios, y alimentar la economía. Eso es lo que hace que nuestra sociedad durante mucho tiempo permanezca como una sociedad muy tradicional, muy dividida, muy conflictiva, porque ustedes saben que hasta, en fin, es que lo tenemos en la memoria, los que ya somos un poquito menos jóvenes, por lo menos en edad, pues que nuestros pueblos han vivido el conflicto entre propietarios y jornaleros, que en otras regiones o en otros países era cosa del siglo XIX, hasta hace nada. Hasta hace nada. Vivíamos atrás. Vivíamos como cuando dicen una hora menos en Canarias, pues a Andalucía le pasaba igual. Un siglo atrás, prácticamente. Eso se mantiene durante años, se mantiene durante los primeros decenios del siglo XX, y fíjense que a pesar de eso,
Yo decía antes, ojo con esa idea del fracaso, porque incluso así, Andalucía mantuvo un desarrollo industrial que era más o menos parecido al de otras regiones. Para que se hagan una idea, Andalucía tiene el 18% más o menos de la población, de la superficie española, y por ejemplo la industria representaba pues entre el 15 y el 17% del total nacional, o sea que más o menos un poquito más bajo que lo que deberíamos haber tenido, pero no mucho más. Lo malo fue que Andalucía entró con la guerra civil y después en el franquismo en una etapa que fue extraordinariamente grave para Andalucía, porque lo que ocurrió durante el franquismo fue que se especializó a Andalucía en una determinada forma de ser desde el punto de vista económico. Muchas veces se habla, sobre todo ahora, del franquismo como si eso fuera una dictadura de un general un poco caprichoso. No. El franquismo fue un Estado que respondía y que fue impuesto por los grupos sociales más ricos, que se levantaron en armas frente a los intentos de distribución de la renta y de la riqueza y de modernizar España, que se habían tratado de poner en marcha en la República. Y el franquismo llevó a cabo, con normas, con leyes, con políticas, con impuestos muy claros y muy concretos, puso en marcha un proyecto orientado a garantizar el beneficio y el privilegio de esos grupos sociales. Por eso durante todo el franquismo la distribución de la renta en España fue a peor, y por eso el subdesarrollo social que con respecto a otros países tuvo España en aquellos años. Y para Andalucía el franquismo fue especialmente negativo, porque las clases dominantes en Andalucía, que eran terratenientes, latifundistas y rentistas, con una gran cantidad de dinero líquido que habían financiado el golpe militar con su dinero. Un amigo que investigaba en el Ministerio de Trabajo, un historiador, me contaba en una ocasión que vio una carta que la Asociación de Labradores, era como se llamaban, de Sevilla, había escrito al Ministerio cuando el Ministerio de Hacienda había querido poner un impuesto sobre ciertas actividades agrícolas. ¿Y saben lo que les decía la Asociación de Labradores? Nosotros no hemos hecho una guerra para esto. Nosotros no hemos ganado una guerra para que ahora nos pongan impuestos. Porque el Estado era suyo. Y con esas medidas especializaron a Andalucía en una economía que los economistas llamamos extractiva, o sea, dedicada a extraer riqueza y a trasladarla afuera, para lo cual lo único que se necesita es mano de obra abundante y barata. Y durante los años 50, 60, 70, pues la economía andaluza se fue consolidando de esa manera. Una agricultura a base de salarios bajos, una industria para, en todo caso, transformar elementalmente esos recursos extraídos y colocarlos a bajo precio, al precio más bajo posible fuera, en otras regiones o fuera de España. En los años 60 se produce, y ustedes lo recordarán bien, una
una transformación muy importante, y es que los salarios tan bajos y una agricultura que no se había modernizado, pues creaba una legión de jornaleros, de trabajadores del campo que no tenían actividad alternativa. En otros países europeos, en otras regiones, iba a la industria. Aquí una parte iba a la construcción, que empezaba a desarrollarse, pero poca. ¿Y qué ocurre? Pues que la emigración es como la válvula de escape. En aquellos años se empieza a crear una especie de globo, de masa de población alrededor de la agricultura que no tiene posibilidad de ocuparse, empobrecida, y surge como válvula de escape la inmigración. Y es cuando yo digo, decía antes, salen como 2 millones de personas de Andalucía. Esa salida de la emigración de esa población, entre comillas, sobrante de Andalucía, es lo que permitió dar un paso impresionante en la agricultura andaluza, y que fue que los grandes propietarios convierten a una gran parte de sus latifundios, de sus propiedades agrarias, en empresas agrarias, en grandes empresas agrarias. Y el campo andaluz se capitaliza, se hace mucho más rentable sin necesidad de hacer lo que en otros países o en otras regiones se había producido, que era modificar la estructura de propiedad de la tierra. Prácticamente sin tocar la propiedad de la tierra, la agricultura andaluza pasa de ser una agricultura tradicional a ser una agricultura en la vanguardia de la agricultura capitalista, pero sin modificar, como digo, prácticamente la tierra, o en todo caso ampliando la concentración, porque muchas empresas y bancos comienzan a comprar grandes propietarios de tierra, propiedades de tierra, porque les resultan muy rentables. Y además eso va acompañado de un fenómeno que también se produce en esos años, que es el crecimiento de la actividad financiera, de la actividad bancaria, que permite financiar ese proceso de compra y de capitalización de la agricultura. Pero claro, es una agricultura que no es una agricultura orientada para el mercado interior, una agricultura para generar empleo, sino que es una agricultura orientada para sencillamente obtener rentabilidad, muchas veces simplemente colocando la producción sin ningún tipo de transformación fuera. Y así se entró en la última etapa, que es una etapa en la que en su finalización estamos ahora, y es la etapa a partir de los años 80, en la que en realidad es el final del franquismo y el inicio, pues, de esta nueva modernidad en la que estamos. Y es una etapa que, para poder entenderla, yo creo que es cuando tenemos que ser cuidadosos y utilizar las precauciones que yo decía al principio. No ver las cosas en blanco y negro y ver, por el contrario, los fenómenos como fenómenos que tienen que ver con muchos elementos al mismo tiempo. A partir de los años 80 se produce una serie de cambios políticos, económicos, sociales. Entre otros, Andalucía comienza su andadura como comunidad autónoma. Los andaluces podemos decidir de una manera más cercana sobre nuestra tierra. Y ahí se inicia un proceso que es un proceso, podríamos decir, paradójico, o sea, que tiene dos caras al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque fue un proceso histórico en el cual, en España y también en Andalucía, se crea el estado del bienestar que tenemos. La educación, la sanidad, las pensiones, empiezan a ser universales en esos años 80.
de la mano del Partido Socialista. Ernest Lluch, el ministro que fue asesinado por ETA, hombre, fue todo el gobierno, pero justo aunque sea como un homenaje a él personalmente, Ernest Lluch fue el ministro que consigue que la educación, que la sanidad por primera vez sea universal, un derecho de todas las personas, por primera vez en la historia de España, ya en los años 80, cuando eso lo habían hecho países europeos hacía 20 o 25 años. He dicho antes, en el año 80 estudiaba 1 de cada 5. 4 de cada 10 jóvenes estudiaban en la educación secundaria. Hoy día, 7 y pico de cada 10, prácticamente el doble. Y eso, ¿quién tenía pensión en los años 80? Antes de que se generalizara. Bueno, pues efectivamente se consolida ese estado del bienestar, se logran esos avances que han hecho que nuestra tierra, no solamente España, Andalucía, sea completamente distinta a la Andalucía, pues eso, de hace 40 años. Completamente distinta. Pero ese proceso de avance pues se ha ido desarrollando al mismo tiempo de la mano de un proceso de consolidación de políticas neoliberales en España, en Andalucía y en todo el mundo. Es decir, de políticas que combatían el estado del bienestar. Hemos vivido en una contradicción permanente. Fíjense, en una contradicción permanente que se veía hasta en los propios gobiernos del Partido Socialista. Los que tengan un poquito más de memoria recordarán aquellos gobiernos de Felipe González de los años 80, en donde se veía a los ministros más a la izquierda pelearse con Boyer, Solchaga, que eran ministros más liberales. No es casualidad, por ejemplo, he citado antes a Ernest Lluch, que fue el ministro que universaliza la salud en España, fue el ministro que menos duró. Significativo, ¿no? Es significativo. Esa contradicción, esa tensión, es la que hemos vivido estos años. Por eso yo decía al principio, el error es mirar solo una parte. Si uno mira en estos años lo que ha tenido de avance social, de una parte, pero ojo, hay que mirar la otra parte. Pero si miramos la otra parte y decimos, en estos años lo único que ha habido ha sido un desarrollo de una aplicación de políticas neoliberales, nos olvidamos de la otra parte. Es que hemos vivido en esa tensión. ¿Y qué pasa? Pues que en muchos gobiernos, en muchas comunidades autónomas, la tensión se ha resuelto de una manera o de otra, con más o menos fortuna, lo mismo que ha pasado un proceso diferente en Alemania, o en Italia, o en Inglaterra, o en España. Pero hay que ver esa tensión, porque si no la vemos, no entendemos lo que nos ha pasado. Y yo creo que estamos, ahora, y ya voy a terminar esta primera parte, estamos en una situación en la que lo que está ocurriendo es pues, que esas tensiones se han puesto ya a crujir. ¿Por qué? Pues porque nos ha venido algo que en cierta medida era inevitable, y es que la crisis ha saltado de por medio y ha puesto de relieve que la tensión neoliberal se pone sobre la otra. Eso es un pulso. Cuando yo digo, hemos vivido como dos trenes chocando uno con otro, el tren que nos quería llevar hacia el estado del bienestar y el tren que nos quería llevar hacia las políticas neoliberales. Y claro, eso es un pulso. ¿De qué depende ese pulso? De la fuerza social. ¿Quién ha conquistado los derechos?
desde hace 200 años, las gentes. ¿Cuándo ha habido más derechos? ¿Cuándo ha habido más avances sociales? Cuando las gentes se han impuesto sobre los grupos sociales poderosos y favorecidos, que no necesitan la sanidad pública, que no necesitan las escuelas públicas, que no necesitan pensiones. ¿Quién necesita pensiones? ¿Quién necesita un hospital público ahí al lado? Quienes no es rico. Si ustedes son ricos, pues van a cualquier hospital del mundo. Y ustedes son ricos y dicen, yo voy a estar pagando impuestos para que aquel miserable vaya al hospital. Y en ese pulso, que es constante, día a día, se gana o se pierde, gana un tren o gana el otro, pues en función del pulso, en función de que los partidarios, los que empujan el tren del bienestar, de la solidaridad, de la justicia, tengan más fuerza que los que están impulsando el otro tren. Claro, cada uno lo justifica a su manera. ¿Qué dicen los que no quieren pagar impuestos? ¿Qué dicen los que solo quieren ganar dinero? Es que el estado del bienestar no se puede financiar, es que la salud pública no se puede soportar, es que cuesta mucho dinero, es que no hay dinero para pensiones. Falso. Lo único que está ocurriendo es que en ese pulso lo están ganando y se lo llevan todo. Claro, si se lo llevan todo, naturalmente que no hay. Tenemos que ver los cambios que se han ido produciendo como consecuencia de ese pulso. ¿Qué ha pasado en Andalucía? Pues yo creo que hemos tenido una situación un poquito singular, porque el pulso entre esos dos trenes, pues básicamente lo ha protagonizado un mismo partido, en donde han convivido esas dos fuerzas, a diferencia de lo que en otros países o en otras regiones ha ocurrido. Y claro, eso nos supone un problema bastante complejo, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países. Y tenemos unas fuerzas políticas en ese sentido bastante ambivalentes. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que en estos momentos estamos en una situación muy complicada, en una situación muy difícil, porque lo que ha ido sucediendo en los últimos años es que se han ido metiendo una serie de lógicas neoliberales que han impuesto una economía en donde lo financiero, el beneficio financiero especulativo, es donde más dinero se puede ganar, en la actividad financiera, la actividad especulativa. Y eso es como una bomba que se lleva los recursos. Eso ha hecho que nuestra economía se haya convertido, como he dicho antes, en una economía en donde las fuentes de creación de valor no están en nuestras manos. Por ejemplo, nuestra llamada primera industria, el turismo, hemos dejado que las grandes cadenas de hoteles del mundo se queden con los hoteles españoles. Lógicamente, eso significa que hacen su proyecto empresarial pensando en 200 hoteles en todo el mundo, no en lo que le conviene al sitio donde está el hotel aquí en España. Eso ha pasado con la industria, eso ha pasado con los canales de distribución. Fíjense ustedes, una sola empresa, Heineken, desde que compró Cruzcampo, representa prácticamente la cuarta parte de todo el negocio que hay en el sistema agroindustrial en Andalucía. Una sola empresa, la cuarta parte. Por cierto, ¿saben ustedes
para que se den en cuenta de cómo funciona la economía de ahora. ¿Saben ustedes cómo compró Heineken Cruzcampo? Si ustedes mañana si quieren comprar un televisor o unos zapatos, tienen que sacar dinero. Alguien tendrá que ponerse a trabajar más horas, o alguien le da el dinero, ¿verdad? Las grandes empresas tienen la capacidad de crear el dinero. ¿Qué hizo Heineken para comprar Cruzcampo? Dijo, voy a comprar Cruzcampo y a partir de que la compre voy a ganar más. Como voy a ganar más, voy a ampliar mi capital, voy a vender en la bolsa estas acciones. Vende nuevas acciones, obtiene dinero por esas acciones y con esas acciones compra Cruzcampo. Una parte del pago por Cruzcampo. O sea, ella misma ha creado su dinero para comprar Cruzcampo vendiendo las acciones. Y luego, aparte de eso, haciendo una operación urbanística que permitió dar un pelotazo urbanístico y sacar dinero, ¿no? De esa manera hemos vendido nuestras grandes empresas, nuestras grandes fuentes de recursos. Hoy día los canales de distribución, o sea, las empresas que pueden poner la producción agraria, por ejemplo, en la puerta o en la mano del consumidor, prácticamente ninguna son españolas. Entonces, son grandes cadenas que imponen condiciones a la producción. Esa es la historia, esos son el trayecto que hemos hecho. ¿Y qué nos indica? Pues significa que nos han vendido la idea de que lo que tenemos que hacer es incorporarnos a la globalización, incorporarnos en Europa, seguir esta vía. Esta era la vía que nos llevaba a la modernidad, a la modernización, al éxito, al progreso, pero nos ha llevado, como yo he dicho, de una manera bastante regular, porque por esa vía donde vamos es a un modelo como este, con burbujas inmobiliarias, con caídas en la actividad cuando la economía tiene crisis, con el nivel de paro posiblemente más alto de Europa. Por esa vía nosotros no vamos por buen camino. Hay que salirse de ella. Entonces, la idea que yo propongo, pues es que hay que cambiar de vía. O sea, nosotros no podemos salir, no podemos seguir por la vía del tren que nos quieren imponer, porque ya lo estamos viendo donde vamos. Estamos en el furgón de cola y la máquina que va por delante impone al que está detrás una lógica, un modo de ser que no les conviene. ¿Qué medidas habría que hacer? ¿Qué habría que tener en cuenta ahora, en unos momentos como los actuales, en los que estamos en una crisis que, como todas, se termina, pero el problema no es cuándo se termina la crisis, sino cómo sale uno de la crisis? Voy a dar ya, porque me estoy pasando un montón y me van a echar ustedes a borrazos. Estamos muy contentos, estamos demasiado contentos. Voy a dar una serie de ideas que yo las traslado y luego al final voy a tratar de aplicarlas un poquito, ¿no? Pues a una ciudad o una zona como la de ustedes, ¿no? Primero, hay una cuestión fundamental. No podemos renunciar a las conquistas sociales de los últimos años y sobre todo hay que combatir un enemigo principal. El enemigo principal de España y de Andalucía, también de Europa, pero concretamente de Andalucía, de España y de Andalucía, es la desigualdad y es la pérdida de peso de los salarios en el total de la renta. Nos están metiendo una idea que es falsa. ¿Qué le dicen a ustedes? Tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que moderar los salarios, porque de esa manera las empresas tendrán más beneficio y podrán contratar a más gente. Y no es verdad. No es verdad. Porque los salarios no son solamente el coste que paga la empresa. El salario es aquello con lo que luego las empresas pueden vender. Hoy me decía los amigos que me han traído cuando pasamos por la plaza, ¿no? Dice, fíjate Juan cómo estará esto que no hay ni siquiera bares abiertos para tomar un café. ¿Por qué no están abiertos? Porque no hay clientes. ¿Y por qué no hay clientes? Pues porque la gente tiene menos dinero. Un empresario contrata más gente
¿Porque el salario sea más bajo? No. Un empresario contrata más gente si va a vender más. Un bar le dice, oye, que mañana vas a tener el doble de ventas. ¿Le importa subir el sueldo o contratar a un trabajador? No. Ahora a un empresario le dice, oye, mira que es que ya hay una reforma laboral, puedes echar al trabajador cuando quieras, le puedes pagar la mitad del trabajo, del sueldo, contrata más. Y pues, ¿qué voy a contratar a más? Ni aunque no me cueste nada, si no vendo. ¿Y qué pasa? Pues que los salarios de la gente es la masa con la que la gente gasta y va a comprar. ¿De qué vive aquí las empresas, los comercios, la pequeña empresa que ha cerrado aquí en Osuna, que habrán sido montones? ¿De qué vivían? ¿De qué viven? Del sueldo de la gente. ¿Por qué han cerrado? Porque o gente se ha quedado en paro o cobra menos. Por lo tanto, la desigualdad, es decir,